Bueno, profesor, muy buenas tardes. Estamos aquí en la entrevista mensual que realizamos nosotros, los de la Academia de Ciencia y Tecnología de Investigación del CETI 5 de Trabajo Social. Su servidor, profesor Mario Alcántara. Si nos quiere hacer una presentación, profesor. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Soy maestro del CETI 5 desde hace 42 años. ¿Su nombre completo, profe? Guillermo Roquet García. Y bueno, pues he impartido múltiples materias. Mi formación es psicólogo educativo y pues muchas de estas materias que he impartido están relacionadas con mi profesión. Entonces he sido formador de docentes en otra institución y aquí en la escuela pues he impartido básicamente materias de psicología. Actualmente estoy colaborando en alguna asignatura que está relacionada con el trabajo social. Muy bien, profesor, pues le agradezco mucho su tiempo. Pues en el marco de la reforma educativa hemos tenido ya pues varias propuestas, entre ellas aquí en el CETI 5 está el diseño de el plan de clase. Y yo sé que usted ha hecho algún trabajo al respecto y bueno, es parte ya de la Gaceta del plantel. ¿Qué sería el plan de clase, profesor? Si esto es lo mismo que, por ejemplo, una guía de estudio, o cuál sería la diferencia, o si es un tema que, aunque la reforma lo menciona como algo novedoso, es ya un trabajo que se viene realizando desde la misma travesía de los profesores desde su inicio. Bueno, tú lo has dicho, has mencionado la guía de estudio. En el pasado se utilizaba mucho la guía de estudio como un instrumento que era sumamente útil para los estudiantes, ¿no? Pues su nombre lo dice, guía de estudio, guiar a una persona para que estudie. Ahora con la reforma educativa, uno de los instrumentos pedagógicos o didácticos que se están impulsando es el plan de clase, que como su nombre lo indica, es planear sesión por sesión. Algunas personas han llegado a creer que se pueden planear temas, sí se pueden planear temas, pero entonces ya no se llamaría plan de clase. La estrategia didáctica o planeación didáctica de una asignatura pues ya es el cúmulo de toda la asignatura, que generalmente la presentamos los maestros en forma compactada, podemos decir. Entonces el plan de clase es un instrumento en el cual se describe sesión tras sesión lo que vamos a hacer tanto los docentes como los estudiantes. Ahí se narra cuál es la temática, cuál es el objetivo, cuáles son las actividades que debemos hacer los docentes, cuáles las actividades que deben hacer los estudiantes, qué dinámicas son las que tenemos que aplicar, qué recursos audiovisuales podemos utilizar, cuáles son nuestros apoyos didácticos, cuáles son las fuentes, cuáles son los instrumentos que vamos a evaluar, los productos, cuál va a ser el instrumento de evaluación que vamos a emplear, cuáles son las referencias bibliográficas o fuentes en las que se encuentra la información que se va a aplicar en el salón de clase. Es decir, el plan de clase es un instrumento didáctico que debe facilitarle la vida tanto al docente como al estudiante. Por eso es que yo con mucha frecuencia digo que no es nada más un instrumento del maestro, sino que también es un instrumento que le debería de pertenecer al estudiante y viene siendo una especie de equivalencia a lo que tú mencionabas hace un rato, que es la guía de estudio. Y ahí ya no necesitamos la guía de estudio porque en el plan de clase está descrito paso a paso qué es lo que va a hacer el estudiante, pero también qué es lo que va a hacer tu maestro, o al revés, yo qué voy a hacer como maestro y qué van a hacer mis estudiantes. Entonces el instrumento es recíproco, nos sirve para ambos. En mi caso, yo cuando imparto las sesiones, las clases, procuro entregar los planes de clase, aunque una de las cosas que suelen ocurrir es que el plan de clase no lo puede uno presentar con mucha anticipación, cuando mucho lo puedes presentar con una sesión anticipada. Generalmente da uno el plan de clase al estudiante casi cuando ya pasó la sesión. ¿Por qué?
porque uno puede planear la sesión de determinada manera, pero si no te resulta la sesión como tú la planeaste, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer una modificación. Es como un plan de viaje. Si en tu plan de viaje que vas a Acapulco pensabas desayunar en Tres Marías a las 8 de la mañana, saliendo a las 7 de la mañana de aquí de la Ciudad de México, y se te poncha el carro luego ahí pasando la caseta, o se te descompone el carro y pasas varias horas ahí, pues ya no desayunaste en Tres Marías, o ya vas a comer en Tres Marías, ya no desayunaste. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que modificar tu plan. Entonces, yo digo que el plan debe a veces incluir el plan A, el plan B, el plan C. Es decir, que el plan de clase no es un instrumento inamovible, es un plan guía, un plan que te sirve para tener claridad qué es lo que vas a hacer con tus alumnos. Y conforme tú vas trabajando con el grupo, te vas dando cuenta la personalidad que tiene ese grupo, lo que lo caracteriza, y sobre esa forma de desenvolverse de ese grupo es que tú vas haciendo tus planes de clase. Lo que trato de decir aquí es que como te puedes encontrar un grupo muy bueno de estudiantes, te puedes encontrar un grupo muy malo de alumnos, que es decir, que no acostumbran a estudiar, o que hacen muy malas cosas, o que no participan mucho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues modificar tu plan e irte ajustando a las características de esos estudiantes. Entonces, el plan de clase no es un instrumento inamovible, es un instrumento guía que puede variar entre un grupo y otro, ¿sí? Dependiendo de la personalidad que tiene cada grupo, ¿sí? Ahora, profesor, leyendo su artículo que va a estar en la Gaceta, yo veía que hay como una atención especial, no sé si me equivoqué, quizá el diseño en algunas instituciones del plan de clases como algo muy personal del docente, es decir, que no tiene acceso el alumno a él. Entonces, por ahí veía yo una metáfora en su artículo de un viaje en donde el capitán del barco revisa la carta para ver hacia dónde va, pero al mismo tiempo los que van en el viaje van revisando pues para saber cuáles son los lugares en los que van. Si es eso, entonces un plan de clases también tiene acceso el estudiante. Claro, yo propongo, yo opino, considero que el estudiante debe tener acceso al plan de clase, ¿sí? ¿Por qué le vamos a ocultar lo que vamos a hacer? Es como si yo fuera capitán de un navío, subo a los turistas y les digo, los voy a llevar a viajar, pero no les voy a decir a dónde vamos a ir. Sí les puedo decir ciertos nombres de ciudades, pero si no les digo qué va a suceder en el trayecto, qué es lo que tienen que hacer, cómo se van a divertir, cómo se la van a pasar, qué van a cenar, qué espectáculos le podemos ofrecer, pues el pasaje, mis alumnos no sabrían ni a dónde irían, ¿no? Entonces, eso no es justo, me parece que no es adecuado. El alumno no hay que esconderle la información de lo que vamos a hacer los maestros. El alumno debe saber con anticipación qué es lo que va a ocurrir, a dónde tenemos que ir. Inclusive, es muy bueno que sepa esto para que se anticipe, estudie los temas, sepa las fuentes, y si pueda, pues hasta consulte otras fuentes que no están ahí indicadas en el plan de clase, con lo cual lo convierte en un estudiante que puede llegar a debatir, que eso es mi ideal. Yo siempre lo digo de esta manera, y qué bueno que se preste esta entrevista para decir esto. Yo siempre digo, a la escuela no se va a estudiar. Híjole, eso parece como que es una incongruencia. No, se estudia en casa, y yo te estoy diciendo qué es lo que tienes que estudiar. Te estoy dando las fuentes, los títulos, los capítulos, las páginas, los autores, los videos, lo que sea, todo el material de información. ¿Para qué? Para que llegues al salón a debatir lo que estudiaste, para aprender. En la escuela se llega a aprender, no a estudiar. Entonces, con el plan de clase, un estudiante se puede anticipar. Tiene que saber que debió haber estudiado, para que cuando llegue al salón pueda decir, a ver, yo entendí esto, pero no estoy seguro. El maestro está para eso, para aclarar cualquier duda, y también para confrontar los conocimientos con otros estudiantes. Por eso es que yo siempre digo, el salón de clases es un espacio
en el que tú llegas a confrontar como estudiante tus conocimientos. Y utilizo la siguiente metáfora, le digo, es un ring en el que se tienen que subir todos los estudiantes a una lucha campal de conocimientos, porque no se vale que el maestro sea el referee que actúa solo arriba del ring y los alumnos están de espectadores allá abajo del ring, nada más diciendo, pues échese su rollo, a ver, cuéntenos, y pues yo veo su espectáculo, y eso es lo que hacen muchos maestros, ¿no? Que hacen su presentación de clase y los alumnos a veces ni notas toman, entonces eso no es correcto. El que tiene que aprender tiene que hacer. Estudiante que no estudia, pues simplemente es alumno, entonces no va a aprender. Y esa es la recomendación que siempre yo doy con relación a esto. Profesor, en el marco de la reforma educativa, pues se escuchan elementos que quizá para los que son desconocidos del tema, podrían pensar que hay cosas nuevas, hay cosas innovadoras o cosas que van a transformar la educación en México. En el caso del plan de clase, ¿es un asunto nuevo, es innovador o es algo que ya está ahí de antemano? No, son instrumentos que han existido en otras ocasiones. Acuérdense que el diario de campo también ha existido, los reportes, las bitácoras y todas esas cosas han existido pedagógicamente desde hace un siglo, ¿no? Ahora, pues sí, son variaciones en cuanto a la estructuración didáctica, podríamos decir, y resultan novedosos para quien no lo hacía. El maestro presencial siempre se ha caracterizado por ser una persona improvisadora, ¿no? Hasta cierto punto es razonable. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada grupo y como se te presentan en el salón, pues tú vas modificando como instructor, como enseñante, vas modificando tus estrategias. Pero, por ejemplo, la educación a distancia nos ha enseñado a que debemos ser muy metodológicos y todo tiene que estar perfectamente estructurado. Entonces, la educación a distancia ahora se está caracterizando por ser cada día más estructurada, más didáctica, más sistémica, podríamos decir. Muy bien, profesor, entonces este asunto del plan de clase es entonces un material didáctico para el profesor, puede considerarse de esta manera, ¿no? Pues más que material, es un instrumento. Y yo siempre he dicho que un instrumento es didáctico cuando te facilita a ti, maestro, enseñar. Y cuando a ti, estudiante, te facilita aprender. Entonces, si ese instrumento le facilita la vida a ambos, es un buen instrumento didáctico. Por ejemplo, entonces, un plan de clase se entiende que es, bueno, si hemos tenido el día de hoy clase, la siguiente clase tendrá que planearse. ¿Así de rápido se planea de una clase a otra o puede darse mayor tiempo? No, sí, se puede planear, es más, se puede bocetar. Yo diría que los planes de clase tú los puedes ir bocetando anticipadamente 2, 3 clases con anticipación, que es como hacer un bosquejo, pero ya lo precisas en base a lo que ocurrió hoy. Por ejemplo, si yo hoy había puesto que había grupos que iban a hacer exposiciones de una temática y no lo hicieron, bueno, pues eso ya lo pospongo y lo pongo para la siguiente clase, para la siguiente sesión, en mi siguiente plan de clase, ¿no? Y bueno, no lo hicimos en esta ocasión, entonces lo tienen que hacer en la siguiente, entonces ahí se hace una modificación. Entonces el plan de clase sí, uno lo va modificando casi sobre la marcha. Es más, a veces yo puedo llevar mi plan de clase de la sesión de hoy y hubo cosas que no resultaron ahí y yo tengo que modificarlas. Por eso hay una sección de comentarios, ¿no? Es decir, a ver, yo pensaba hacer una proyección de PowerPoint en tal cosa y resultó que la computadora no servía o no hubo luz o estaba envirulada la máquina y no funcionó, entonces tuve que hacer otra cosa, ¿no? Entonces el plan ahí se modifica y entonces eso se comenta ahí y lo que se dejó de hacer el día de hoy pues se hace a la siguiente sesión y ahí lo agrego, ¿no? Por eso también es recomendable que el plan de clase se vaya digitalizando, ¿no? Uno va teniendo
podríamos decir, el formato y los elementos y simplemente con base, correlacionando mi programa, mis estrategias de la asignatura y unidad por unidad y viendo mi calendario, pues yo voy ajustando un poco mi programa de tal manera que pues vaya yo en tiempo y forma, podríamos decir, ¿no? Que no me vaya yo atrasando ni tampoco que vaya yo adelantándome demasiado, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Ok, profesor, saliéndonos un poquito del tema, pero bueno, de alguna manera la academia pues representa la investigación en el plantel. ¿Cómo podríamos relacionar entonces la investigación y un plan de clase? Bueno, una cosa que podría hacerse de investigación es explorar un poco con los alumnos si el plan de clase que les es entregado por algunos maestros les es de utilidad. Yo, por ejemplo, te diría, a ver, si hubo algún alumno que por enfermedad o por cualquier circunstancia de la vida no asistió a clase, bastaría con que revisara el plan de clase para que se diera cuenta qué cosa es lo que tenía que hacer. Y entonces él puede recuperar, no tiene necesidad siquiera de preguntarle a ningún compañero qué es lo que tenía que hacer, puesto que ahí está descrito exactamente lo que se tenía que hacer. Entonces yo no asistí, yo estudiante no asistí, pero el plan de clase dice que debo entregar un reporte de tal cosa, una línea de tiempo, un mapa conceptual, un resumen, hacer una exposición, hacer un PowerPoint, qué sé yo. Entonces, pues, ¿qué debo hacer, estudiante? Pues ponerme a trabajar en eso que no hice porque falté a clase, ¿no? A veces los estudiantes entre compañeros no se dicen exactamente qué fue lo que se vio en clase. En cambio, un plan de clase sí te lo dice puntualmente. Es más, te da los criterios, te dice exactamente con qué instrumento vas a ser evaluado. Yo por lo general trato de que sean con rúbricas. Ok, profe, ya por último, una pregunta que tiene que ver con el diseño de su aportación a la Gaceta sobre el plan de clase, que sería, con esto que ahora está presentándose como ya hasta cierto punto obligatorio entregar un plan de clase, usted tuvo la inquietud de ofrecer una idea más clara sobre lo que es el plan de clase. ¿Qué lo llevó usted como profesor a compartir sus inquietudes como maestro, como especialista en la materia sobre el plan de clase? Bueno, pensé que podía escribir sobre esto porque percibía yo que en algunos compañeros maestros esto no está muy claro, como sucede por ejemplo con el concepto de transversalidad, que aquí se habla mucho y yo percibo que no lo entienden muchas personas. Te diría, muchos piensan que la transversalidad tiene que ver nada más con el tema integrador. Esto lo veo con muchísima frecuencia en muchos compañeros y digo, no, no es así. Estaría bueno escribir sobre eso, ¿no? Y que lo leyeran algunos maestros para que pues descubrieran que no es por ahí el asunto. El plan de clase debe ser un instrumento que te facilite la vida, maestro, no que te la obstaculice. Claro, el plan de clase es algo engorroso cuando no lo tenemos, cuando lo hacemos por primera vez. Es lo mismo que una estructura didáctica. Si la hacemos por primera vez, bueno, va a ser el motivo de dolores de cabeza, pero una vez que lo hagamos el año siguiente ya nada más lo revisas y lo actualizas. Igual el plan de clase. El plan de clase, por el número de sesiones que tú vas teniendo, pues vas viendo si puedes utilizar las mismas estrategias o inclusive ahora en un siguiente ciclo, pues si te ocurren cosas más novedosas, más actuales o más alternativas, ¿no? O más que le faciliten la vida para aprender a un estudiante en lo individual, ¿no? O se te ocurre algo más colaborativo integrando a los equipos, ¿no? A los estudiantes en equipos de trabajo. Entonces eso es lo que yo digo que sirve. Yo viendo mis plan de clase el próximo semestre, les aseguro que digo, pues no, pues ya sé lo que tengo que hacer, llego al salón a ver a esto, formo mis equipos, estos son los contenidos, o sea, ya tengo facilitada la vida. Si lo hago por primera vez, sí me va, de hecho, me ha sucedido, ¿no? Que es engorroso, sí es laborioso, y a veces uno se irrita un poco consigo mismo
el tener que elaborar ese instrumento, pero una vez que está hecho, no, pues es pan comido. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que le quiera decir a los compañeros del CETI 5? Bueno, que me gustaría que en la próxima aportación que quiera yo hacer a la Gaceta, el tema sea la bitácora de estudio. Tengo pensado escribir sobre eso y creo que puede ser un instrumento pedagógico también, de utilidad para los estudiantes, porque pienso que la bitácora de estudio puede hacer consciente a los alumnos de si estudias o no estudias y si medio estudias, y eso puede ayudar un poco a que el estudiante se vea motivado por sí mismo a esforzarse un poco más en estudiar. Profesor Guillermo Roquet, le agradecemos mucho. Muy amable. No, al contrario, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.